Seco, vamos allá, a entrar en materia y que, como está aquí nuestro buen amigo Enrique también, y la importancia que tiene respecto de la puesta en marcha del nuevo curso. Ya lo tenemos aquí. Cuéntanos, venga, primera valoración. Bueno, la primera valoración es que, a pesar de la administración, va a comenzar el curso con las máximas garantías de seguridad, porque los centros educativos, tanto equipos directivos como docentes, se ponen siempre las pilas y evidentemente sacan adelante el curso. ¿Por qué digo esto? Bueno, la Consellería de Educación no ha respetado aquello que creo que es fundamental, que es que los alumnos dentro de las aulas mantengan una distancia de seguridad de 1,5 y se ha venido a la medida general, que no obligatoria, sino general y optativa por parte del Ministerio de bajar esa distancia a 1,2. Eso repercute directamente en varios factores. Uno, el tema de que la presencialidad se garantiza a costa de que haya mayor número de alumnado en las aulas, con lo cual supone un mayor riesgo, independientemente de que hayamos mejorado la situación de la COVID debido a la vacunación, etcétera. Y luego, por otro lado, no hemos tenido una administración que haya peleado para una mejora más rápida de infraestructuras y garantizar que todo el alumnado pueda ir a clase gracias a las nuevas instalaciones. Por lo tanto, en este sentido, creemos que se debe hacer mucho más y se debe mirar con una luz larga, en el sentido que CESIF ha pedido a la Consellería de Educación, y a partir de la segunda quincena del mes de septiembre vamos a tener reuniones para el calendario de negociaciones, y dentro de las peticiones que hace CESIF es preparar programas estratégicos plurianuales que no solamente sean de un curso escolar, donde ese tema de inversiones tanto en tecnologías como en infraestructuras garanticen esa bajada de ratio. Para que nos entienda todo el mundo, cuanto menos alumnado tengamos en clase hasta un número determinado, mejor y más personal va a ser la atención de los docentes, y por lo tanto esas carencias que hayan podido ir cargando y lastrando a nuestro alumnado en estos dos cursos marcados fundamentalmente por la COVID se deben de trabajar. Permíteme en este punto, porque luego te voy a hacer una reflexión, pero bueno, quiero conocer la opinión de Enrique a ese respecto. En primer lugar, aunque Rasputín Redondo ya no están, continúan con su habilidad prodigiosa para engañar a la gente. Si tú le dices a un padre que la distancia se va a reducir de 1,50 a 1,20, el padre piensa, eso es palmo y medio. Ahora, eso lo que implica es, donde antes había 15 alumnos, ahora habrá 20. Eso no se lo dicen, porque si al padre le dices, en el aula donde había 15, ahora habrá 20, se asusta. Pero si dices, no, hemos cambiado de 1,50 a 1,20, entonces el padre, bueno, eso no es nada, como la cosa va mejor, que habrá que ver si va mejor. Claro, pero y sobre esto una cuestión importante que os pregunto a los dos. A ver, yo he visto por ahí que el profesorado haga, digamos, para entendernos, su misma jornada, pero impartiendo menos horas lectivas. Falso. Digo lo que he visto, No, tengo mi caso. Yo soy jefe de seminario. Sí. En teoría debería tener 15 horas. Tengo 19 y además en 8 bloques horarios. O sea, cuando el señor Marzá diga que se ha reducido la jornada de los trabajadores porque él no es tan malo como Esperanza Aguirre cuando fue consejera en Madrid, aquí está mi caso. Jefe de seminario con 19 horas semanales. No mienta, Marzá. Ya, a ver, José. Bueno, desde el sindicato CESIF hemos defendido siempre que la carga lectiva de los docentes debe ser adecuada a lo que luego se le va a exigir en el aula, tanto por parte de la administración, pero sobre todo por parte del currículum y de los propios alumnos y alumnas. Dicho esto, para que todo el mundo nos entienda, al final el horario de un docente supera las 37 horas y media normalmente. De ellas hay un número determinado que son para preparar clases. Me pongo en el caso de secundaria, como es preparar unos buenos apuntes o preparar unas sesiones prácticas o unas defensas de trabajos para que el alumnado pueda tener esas capacidades de cara en un futuro a poderse enfrentar en el mundo laboral a una entrevista, por ejemplo, o en la formación profesional, cómo preparar los talleres para que los alumnos puedan hacer esas prácticas que requiere de un trabajo previo. Y esas horas son las que no pasa un docente delante del alumno. Y luego están las horas que directamente son de docencia directa. Vale. Evidentemente, cuando un avión, y yo siempre pongo este ejemplo, aterriza en el aeropuerto de Manises, no solamente es porque lo ha decidido el piloto, no, sino, mucho menos. Efectivamente, sino porque hay un controlador, porque hay un plan de vuelo, porque resulta que hay un orden para poder aterrizar. Creo que todos hemos sufrido en algún momento el tener que esperar por circunstancias meteorológicas y hay un orden a pesar de ello. Bueno, o por una congestión del aeropuerto, del tráfico también. O por una congestión.
Luego está los controles de seguridad. Es decir, esto es todo un trabajo en equipo. Y eso ocurre también en las aulas. Por tanto, en este sentido, el titular hay que ponerlo en contexto. Es cierto, y nosotros hemos firmado y firmamos el acuerdo, y ha sido una exigencia de CESIF, que se bajaran las horas lectivas a 18 horas lectivas en secundaria y a 23 en maestros y maestras. Y también hay que decir que con la crisis del 2009... ese horario en secundaria de 18 horas se aumentó a 20 y se seguía pagando lo mismo a los docentes. Por lo tanto, desde el 2009, quiero recordar, hasta ahora que estamos en el 2021, hemos estado cobrando lo mismo, trabajando más horas delante del alumnado. Insisto, es falso que la Consellería lo haga. En mi caso, mis horas lectivas deberían ser reducidas por ser jefe de seminario. A pesar de eso, tengo 19 horas lectivas y además en 8 bloques, 3 mañanas y 5 tardes. Así que cuando el conseller presume de eso, está mintiendo. Por otra parte, para que lo entiendan los espectadores. Los oyentes. Perdón. Carlos Soler ayer no trabajó 90 minutos. No. Carlos Soler, para jugar esos 90 minutos, ha tenido que hacer muchas horas de gimnasio y de entrenamiento. Y de preparación. El caso de los profesores es el mismo. Hay quienes creen que solo trabajamos las horas lectivas. Alguno incluso dice, bueno, tienen que corregir en casa. No, el trabajo es mucho más. Y efectivamente 37 horas y media son nuestro horario semanal. Otra cosa son las lectivas, que Marzá presume de haber reducido, y aquí estoy yo, prueba de que eso es falso. Y sobre esto también la cuestión es, las famosas horas lectivas, que estamos aquí apuntando, me llevaría también al concepto de la productividad, especialmente en repercusión sobre el alumno. Es decir, no es cuestión a lo mejor a veces de puedo estar más horas, menos horas, sino que el alumno también, que es lo importante, capte al final la esencia del aprendizaje. Esto me llevaría también al modelo de, por una parte, el tema de la presencialidad, que creo que ambos apostáis por ella, de que se pueda mantener tal cual, pero luego la gran duda es, de todo lo que hemos extraído de la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Lo complementamos a nivel, por ejemplo, de un poco de esa formación online? ¿El profesor o el docente podría tener la capacidad de impartir algún tipo de, digamos, de modelo de formación complementaria, incluso sus horas lectivas? Porque esto creo que nos abre también otro abanico. Bueno, yo creo que es importante sacar conclusiones en positivo, evidentemente, de toda la experiencia que hemos tenido, y la formación online se ha demostrado que tiene unas ventajas y unos grandes inconvenientes. Y dicho eso, y antes de esa reflexión, nosotros como sindicato lo que estamos pidiendo a las administraciones, tanto a nivel nacional como también autonómico, es el hecho de actuar en lo esencial. ¿A qué me refiero? Bueno, los últimos estudios que tenemos en CESIF a nivel nacional es que desde la crisis del 2009 y con los recortes que se produjeron en la educación pública y también en la valenciana, pues evidentemente a nivel nacional se hizo un recorte de más de 50.000 docentes en todo el sistema público español. Y la Comunidad Valenciana no fue ajeno a ello. Es verdad que se han ido aumentando en estos últimos años el número de docentes, pero aún así, este año, por ejemplo, la Consellería de Educación no ha mantenido el 100% de los recursos. Vale. Y por tanto, nosotros lo que planteamos como sindicato es trabajemos primero en esos recursos humanos, en ese catalizador fundamental del aprendizaje como es el docente, en su formación y en todo lo que ello implica, y además tenemos que ser conscientes de la bajada de la ratio, la atención más personalizada al alumnado y la estabilización y ampliación de las plantillas en el sistema público valenciano en todos los niveles, primaria, infantil, secundaria, bachillerato, formación profesional y otros, se debe hacer necesario. Y por eso nosotros siempre hemos defendido las oposiciones de docentes. Este año había muchas dudas sobre ellas y al final han salido adelante gracias al acuerdo que CESIF firmó a nivel nacional con el Ministerio. De ampliar un poco las plantillas, se supone. Claro, hay que ampliar esas oposiciones. Efectivamente. Por un lado, se consigue que la estabilidad de las plantillas es mayor, dado que no hay tanta fluctuación de personal de unos centros a otros, puesto que ya forman parte de las plantillas. Y por otro lado, estamos en disposición, y así exigimos a la propia Consellería de Educación, la negociación de un nuevo decreto de plantillas donde la ratio por ley se rebaje
y no se llegue a esos máximos que marca la normativa nacional, de tal forma que dé pie a tener mayores números de docentes en los centros para poder atender y conseguir una formación mucho más robusta para el reto que nos Sería mueve. un paso adelante, Enrique, en este sentido. Vamos a ver, me gustaría antes puntualizar una cosa. Este año, precisamente, yo he sido presidente de un tribunal de oposiciones. Me encontré, era de latín, a un opositor que escribió esto. En el contexto de la Segunda Guerra Púnica, en el año 216 a.C., los romanos y las romanas llegaron a la península. Eso es una estupidez histórica. Sin embargo, había que puntuarlo porque habían pactado unas rúbricas en el que el lenguaje tenía que ser inclusivo. Así que este tipo, o tipa, porque es anónimo, quiso ganarse puntos con esa chorrada. Lo que quiero decir es que incluso el sistema de selección del profesorado está pervertido. Lamento parecer el pitufo gruñón, pero mira, cuando discutimos sobre si las clases online presenciales, las nuevas tecnologías, a mí me viene a la cabeza la novela que en el año 69 publicó Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que empieza con Zabalita, el protagonista, preguntándose ¿en qué momento se había jodido el Perú? Tenemos un sistema educativo penoso, como dicen los informes PISA una y otra vez. ¿Y cuándo se jodió el Perú? El Perú se jodió en 1990, cuando, siendo ministro de Educación, el atlántico latinicida Javier Solana le llamó Atlántico porque pasó de OTAN no a secretario general de la Alianza Atlántica. Y latinicida es obvio por qué. Hizo la LOCSE. Aunque es cierto que de su sesera no salió eso. De la sesera de ese personaje pocas cosas pueden salir. Salió de la sesera de uno de los personajes más nefastos de la historia reciente de España, Álvaro Marchesi. Bueno, pero respecto a este tema... Esa LOCSE, se ha ido retocando, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Acabar con el esfuerzo, regalar aprobados. Todo eso viene de aquellos lodos. Y sobre esto, perdona... Y en eso no hemos entrado. No, en eso no hemos entrado. Pero por hecho déjame acabar. Sí. La LOCSE solo ha servido para dos cosas. Una, facilitar mano de obra poco cualificada y barata a la Unión Europea. Y segundo, conseguir un cuerpo electoral susceptible de ser fácilmente manipulado. Sin la LOCSE, Irene Montero no sería ministra. Bueno, esta lectura evidentemente tiene muchas connotaciones, pero un detalle también importante, José, vamos a ver, respecto al tema del modelo del aprobado para todos, por decirlo de alguna forma, vimos los datos recientemente cuando no está todavía implantada, por cierto, la famosa ley CELA, es decir, que estamos hablando del curso, creo que era 19-20. Este es un debate de mucho calado, como bien conocéis. Si, un poco en relación con lo que comenta Enrique, si vamos rebajando, entre comillas, el nivel de exigencia académico, pues al final no sé qué tipo de dudas o no se podrían generar sobre la fiabilidad, permíteme Enrique, sobre la fiabilidad de nuestro modelo educativo. Es decir, aquí, yo os pregunto, y empiezo por José también, es ¿qué se puede hacer desde el ámbito docente? Porque claro, a mí me consta que el docente, en términos generales, se esfuerza porque sus alumnos aprendan las cosas de la mejor manera posible. Pero si luego nos encontramos que un alumno pasa de curso por A, por B, por C, por lo que sea, bueno, no sé. A ver, porque esto es un debate que estaréis teniendo ahora también, imagino. Sí, nosotros a nivel autonómico, pero también a nivel nacional, lo que hemos pedido siempre ha sido que las leyes de educación, que son leyes orgánicas y por lo tanto fundamentales para un país y también para la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra manera, sean pactadas por todos y tengan al menos una rueda de conversaciones con los involucrados, en este caso con nosotros como sindicato docente. Esto nos ha producido y tenemos la ley que tenemos porque se ha aprobado como se ha aprobado. Y nosotros siempre lo hemos denunciado en ese sentido. Dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que al final los docentes tienen que cumplir la normativa vigente. Claro. El desarrollo de la nueva ley, igual que la del plurilingüismo, este año ya se está aplicando la del plurilingüismo en la Comunidad Valenciana en todas las etapas. Y evidentemente la nueva ley de educación a nivel nacional también se está implantando. Y los docentes tenemos que cumplir esas leyes. Dicho eso, el titular de aprobado para todos creo que tampoco se ajusta a la realidad. Bueno, pero esto quiero decir es...
algo relativo. No, lo digo por no asustar. No, hombre, no. Asustar. Esto no quiere decir que sea un café para todos. Por no asustar a los padres y a las madres y por no dar, digamos, alegrías innecesarias a los alumnos. Porque entonces, si no, oye, hablando en plata al final sería, ¿y para qué voy a ir yo a un curso? Efectivamente. Entonces, en realidad, un poco poniendo el foco en el tema, en resumen, lo que se puede hacer simplificando es decir que los equipos educativos pueden tener la potestad de decidir con más flexibilidad respecto a las asignaturas no superadas la promoción de curso. Lo que está claro es que no se puede arreglar un problema que a nivel nacional es del 16% en la ESO de fracaso escolar, o por lo tanto que no acaban esa formación básica que se necesita para desenvolverse, o sería la titulación mínima para todo español y española. Y entonces, evidentemente, nosotros lo que estamos buscando ahí es un poco de esos esfuerzos que hemos dicho de los profesores, esa atención más personal a los alumnos para que lo puedan superar. Una ley que facilita en un momento determinado esa promoción y, por lo tanto, que se enmascaren esos números, entendemos que no es el mejor camino y los docentes estamos por trabajar por nuestros alumnos y alumnas. Pero repito, Enrique, es decir, a mí no me cabe duda, insisto, puede haber excepciones, pero yo pienso que el docente se esfuerza al máximo para que su alumno primero asuma el aprendizaje, porque yo creo que al final la ministra Celaá mezcló una cosa con otra, ¿no? Es decir, en el sentido de vamos a impartir la materia de la mejor manera posible para que haya una mayor asimilación por parte del alumnado, pero eso no quiere decir que yo, entre comillas, te lo ponga un poco en la mano, porque para empezar yo creo que es una desesperación para vosotros. Insisto, yo pongo la fecha en el año 1990. Discutir ahora sobre lo que introduce o no la ley Celaá, sí, básicamente es lo mismo, es discutir el sexo de los ángeles. Recuerdo una publicidad de televisión de un producto de limpieza que aparecía un mayordomo y decía: haga la prueba del algodón. ¿Sí? Hagamos la prueba del algodón. Comparemos el nivel, no ya de conocimientos, sino de madurez intelectual y de espíritu crítico, de un chaval de 16 años que ha terminado ahora cuarto de ESO, con el que tenía un chaval de 16 años que terminaba segundo de BUP, y ya ni te digo aquellos chavales que con 16 años en el Plan Moyano se enfrentaban a la reválida de cuarto de bachillerato. Simplemente comparar eso, se acaban las discusiones. Un detalle también significativo, José, tiene que ver con el tema del plurilingüismo, que le afecta en este caso particularmente a la Comunidad Valenciana. Bueno, Enrique precisamente habla del ámbito de lenguas, y en el caso del latín, etcétera, que es su materia, ¿no? la que imparte en ese Instituto Benlliure, de Valencia. Bueno, dicho esto, a ver, Marzá, se destaca que el 50 al 60% del alumnado se decanta por la impartición de las clases particularmente, mayoritariamente en valenciano. Bien, esto ha sido tema y será tema de controversia dentro del ámbito de la educación, para empezar, de la libre elección del modelo educativo y de la lengua que se quiere impartir. ¿Cómo arranca este nuevo curso con lo que ello conlleva? Y a esto luego intentaré, que creo que nos va a dar tiempo, de apuntar lo que destacabais anteriormente respecto al tema de, muy importante, es un informe que viene hoy en el diario de las Provincias, sobre la tasa de abandono elevadísima de personas, especialmente en el ámbito de la ESO. Y ojo, porque el futuro laboral que tienen aquellos que no tienen la ESO completada es muy sombrío. Pero bueno, esto es otra lectura. Empiezo por el tema del plurilingüismo. A ver. Bueno, los datos que ha dado el conseller, y que además no nos ha hecho llegar a las fuerzas sindicales, y evidentemente a CESIF tampoco le ha llegado, es que alrededor del 60% de los centros educativos han aumentado su carga en lengua vehicular de algunas asignaturas o módulos en la lengua propia. Nosotros desde CESIF siempre hemos defendido que tener una lengua propia es algo enriquecedor, y que evidentemente deben de existir o coexistir en el sistema educativo, y también así lo han dicho los juzgados, cuando ha sido necesario, un mínimo porcentaje para garantizar el aprendizaje de cualquiera de esas lenguas. Y
Yo, como cosecha propia, siempre digo en las reuniones cuando se encarniza este debate que minorizar cualquier tipo de lengua es el mayor error histórico, tanto para unos como para otros. Y por lo tanto, desde CESIF siempre vamos a defender las dos lenguas cooficiales que tenemos. Claro, Dicho esto... Pero partimos de la base de que efectivamente hay dos lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Y por eso, a día de hoy, a CESIF Comunidad Valenciana, no nos consta que haya ningún centro donde el mínimo necesario, tanto de una lengua como de otra, no se esté impartiendo. Y es cierto también que se está poniendo énfasis en el tema de lengua vehicular, de inglés en algunos módulos en FP y en algunas asignaturas en secundaria, y nosotros hemos denunciado que la formación de los docentes cae normalmente a cargo de los bolsillos particulares de los docentes, y no hay un plan estratégico que hemos pedido a la Consellería trabajarlo para que realmente podamos formar a nuestro equipo, a nuestros docentes, y así trasladar en esta lengua las clases. Muy bien, Enrique, opinión sobre esto. Bueno, la primera opinión es que me da mucha pena esta gente que habla de la lengua vehicular en la lengua propia. Yo soy un afortunado, tengo 2 lenguas propias. Por otra parte, lo de la elección mayoritaria de la lengua propia, yo tengo 2. Creo que Marzá se refiere al valenciano catalanizado que dice él. Bueno, esa elección está muy mediatizada y muy presionada por la administración y por algunos centros. A mí, cuando habla de esos porcentajes, es como si en el año 65 alguien me dijera, y el 70% de los chavales de 11 años se apuntan a la OGE. Sí. Pues bien. Bueno, pero a partir de este punto, vamos a ver, ¿vosotros creéis que este debate está inflado? Como bien dice Enrique, es decir, que a lo mejor luego en la práctica y en los centros educativos a lo mejor la cosa transcurre con más normalidad. Quiero decir, porque al final es un tema que se ha llevado al tablero político. E insisto, se ha magnificado este tema porque queda un poco ajeno a la realidad, o realmente hay este modelo de tratar de tener una prevalencia, en este caso, por ejemplo, de valenciano respecto de castellano, cuando yo creo que, como bien habéis dicho ambos, se puede convivir de una manera perfecta porque las dos lenguas son cooficiales. Por eso insisto, hay demasiado ruido y menos nueces de las que tocaría. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos en la educación pública valenciana es de que nuestros alumnos y alumnas salgan lo mejor preparados posible para el reto que se van a encontrar en la sociedad. Y esa es la realidad. El otro día tenía una entrevista con una alumna, se había quedado sin plaza en formación profesional y bueno, sus padres estaban un poco preocupados. Y evidentemente yo se lo decía, digo, bueno, al final con la formación que tienes, que es la secundaria obligatoria, y un poco también por lo que tú comentabas anteriormente, la secundaria obligatoria lo que te da es un nivel básico y mínimo de cultura general, por decirlo de alguna manera. No te enseña ningún trabajo, no tienes ninguna destreza profesional en ningún ámbito. Y por lo tanto, como bien decías, las personas, el alumno o la alumna que termina secundaria, o peor en el caso de que no acabe, no está formado para poder desarrollar un trabajo cualificado y por lo tanto pero que tenga un buen trabajo y un buen sueldo. Claro, es que a medida que han ido avanzando las generaciones, yo recuerdo ya de mi época se hablaba aquello de cuidado si no acabas el bachiller porque puedes tener problemas laborales, pero bueno, aún hubo gente que se puede ir insertando, pero es que estamos viendo datos y sobre todo que además lamentablemente va a nivel también de clases sociales donde las tasas de abandono en la ESO o de la FP, que a mí me parece una gran alternativa a la formación profesional, porque aquí parece que al final todo el mundo tiene que tener un ámbito académico vinculado, pues yo qué sé, por ejemplo, derecho, medicina, etcétera, pero no pensamos en la FP, y la FP es tan importante como la otra dentro del ámbito del mercado laboral, y al final cada persona se puede incluir en una perspectiva u otra, ¿no? Pero creo que, claro, que a medida que avanzan las generaciones, esta brecha se va acrecentando. Enrique, rápidamente, te pido brevedad. Mira, yo recuerdo que en el año 88-89 en Albaida, donde por cierto coincidí compartiendo con Departamento de Clásicas con el actual conseller de Economía, Climent, muy amigo tuyo, sin ningún tipo de protección legal, como con los alumnos yo hablaba en valenciano en los pasillos, yo daba habitualmente mis clases en valenciano y nadie me dijo nada. Pero luego, de manera natural. De manera natural. Espontánea. Incluso me atrevería a decir que alegal, porque entonces aún no existía ni el PEP ni el PIB, pero me parecía lo natural. En cambio, lo antinatural ha sido cuando luego me he encontrado entrar a una clase que ex officio era el valenciano la lengua vehicular, empezar yo a dar mi clase en valenciano y los alumnos pedirme por favor que hablara en castellano, que ellos hablaban castellano.
Eso me ha ocurrido. Ya. Bueno, pero has visto al final, José, de una manera natural se pueden dar impartir esas clases desde las dos lenguas. Y luego, por último, lo que te comentaba rápidamente respecto al tema de completar la ESO, el tema de la FP, ¿hay que trabajar mucho más para evitar esa tasa de abandono? Hay que trabajar muchísimo más. Uno de los mejores caminos es la formación de los docentes, la mejora de infraestructuras como pedimos desde CSIF y también el hecho de poder atender de mejor manera a los alumnos con menos alumnos por aula y con esa presencialidad, pero no a costa de la seguridad. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, y además 2 apuntes. Uno, del abandono escolar, lo que más me preocupa es que muchos de los que abandonan son alumnos inteligentísimos, con mucha capacidad, pero que se aburren. Y en segundo lugar, a ver si de una vez trasladamos a la sociedad el prestigio y la importancia de la formación profesional. No necesitamos tantos médicos y tantos abogados. Nos van a hacer falta técnicos, pero todo el mundo, no entiendo por qué, tiene esa visión un poco de canutillo de hay que ir a la universidad. No, pero si hasta económicamente en rendimiento va a ser mejor hacer ciclos de FP y formarte como un buen profesional. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Oye, esto continuará. Con vuestro permiso, que debate más interesante, ¿eh? Fíjate, y solo hemos arrancado con todo lo que tenemos de debates. Parece la semana que viene que volvemos a hablar, porque abrimos puertas el jueves ya, ¿no? El día 9 me parece que es. Sí, el día ya 10. Comienza. Que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Semana más. Gracias, José Seco. Gracias, don Enrique.